La facultad de los medium. Capítulo 7. Presentación. Queridas amigas y amigos, hermanos todos, llegamos al 7º capítulo de la serie, donde seguiremos dando pasos siempre hacia adelante, avanzando y profundizando en el mundo de los mediums. Pero antes de entrar de lleno en ello, quiero dejar clara una cosa que considero bastante importante. El mediunismo y el espiritismo, pese a ir muy ligados entre sí, podemos apreciar grandes diferencias que los separan, y es que todas las personas que poseen una facultad, sea esta de la índole que sea, son considerados, y de hecho lo hacemos, como mediums. Pero no todos ellos son espiritistas, así como los espiritistas no necesariamente tienen que tener alguna facultad y ser mediums. Por lo tanto, todas las facetas y características que pueden expresarse y recibirse a través de un medium no implican en absoluto su conocimiento o el ser practicante del espiritismo. Pues estas facultades se han dado en todas y en cada una de las religiones y sociedades que existen en nuestro mundo. Como podemos comprobar de forma personal y en el mismo ambiente que cotidianamente nos rodea, son estos unos difíciles tiempos, donde la carencia de los valores espirituales y trascendentes están a la orden del día, por cuanto nuestra humanidad se deja arrastrar y se muestra cada vez más inmersa en el materialismo y vandalismo de tiempos pretéritos, dejando como muestra de los mismos las guerras existentes a lo ancho del planeta, la intolerancia dentro de la propia sociedad y el caos reinante entre la misma juventud, malograda en su mayoría ante la oscuridad de un porvenir incierto e inseguro y el azote de la droga, el sexo y la corrupción. Tiempos marcados, como vemos, por el desamor, pero también por el afán y afianzamiento de muchas personas ante el inminente despertar de sus conciencias a la realidad espiritual, como contrapunto a todo lo anteriormente expuesto. Por eso es muy triste y muy arriesgado a la vez para toda aquella persona, hermano nuestro, que sienta la desazón de su espíritu por aquel alimento que siento de lo banal y mundano necesita para llenar su propia vida, y de primeras pues dé con cualquier desaprensivo de los tantos como hoy abundan, que miran más por su peculio particular que por la ayuda que puedan prestar a todos aquellos que en su ignorancia o inocencia suelen poner en sus manos sus angustias y problemas. Siendo por lo tanto necesaria una voz de alarma que indique de forma veraz las consecuencias a las que uno puede estar expuesto ante la búsqueda equivocada de dicho conocimiento espiritual. Jesús, el Divino Maestro, nos alertó diciendo: por sus obras los conoceréis. Por lo tanto, estoy seguro que comprenderéis el porqué de la insistencia de que la luz de la verdad debía y debe de permanecer siempre sobre y nunca bajo el candelero, ya que de esa manera los erráticos de las sombras nunca tendrán nada que hacer contra la férrea voluntad de aquel que se escuda y protege en la luz y en el conocimiento que, desde el astral o el más allá, como prefiráis llamarlo, nos llega constantemente. Esto no es espiritismo. Al igual que los casos referidos en el capítulo anterior, aún tildados por algún que otro periodista de sesiones de espiritismo, he de recalcar que esas atrocidades ni fueron, ni son, ni lo serán jamás sesiones de espiritismo. Lo mismo que lo que os voy a exponer a continuación, por eso es importante saber diferenciar y tener siempre las cosas muy claras. Uno de los métodos más utilizados desde todos los tiempos para contactar con los espíritus fue el tablero llamado Ouija,
cuyos antecedentes provienen desde los tiempos de Pitágoras, allá por el año 540 a.C., donde con un ingenioso artilugio montado sobre unas ruedas para facilitar su desplazamiento, y al que llamaron mesa mística, se movía de un lado a otro señalando unos signos que el propio Pitágoras, junto con un alumno aventajado, interpretaban como informaciones llegadas del mundo oculto. Desde que en 1892 fuese patentado por William Full, son muchas las variantes que se han hecho sobre el conocido juego, llevado más de una ocasión ante los tribunales en Estados Unidos al ser este comercializado como un juego infantil, sin otra finalidad que la de evadir impuestos. Muy en alza de nuevo, al paso del tiempo, bajo el improcedente nombre de vasografía o juego del vaso, e irresponsablemente acreditado y comercializado también por personajes conocidos del mundo de la parapsicología, que bajo la semblanza de un divertido juego con el que descubrir el misterio de lo desconocido, no saben realmente el peligro que en sí puede encerrar, ya que es algo que, según expertos psicólogos, crea dependencia, sobre todo en la juventud, siendo aún mucho más peligroso por el despertar de incipientes mediunidades que, carentes de conocimiento, tientan la suerte, ante la probabilidad de que algún ser de baja esfera se acople a ellos y les haga ser marionetas, con la probabilidad de acabar en un psiquiátrico o incluso empujados al suicidio. Algunos casos concretos. Os voy a comentar un par de casos que me vienen a la mente entre los muchos que existen. El primero de ellos apareció en la prensa y se trataba de un muchacho de Cádiz cuya afición a la vasografía le había llevado a consultar todo cuanto tenía que hacer, si podía asistir a este o a otro lugar, si estudiaba esto o lo otro, incluso inició una relación sentimental y le dijo a la chica, cuando ésta le propuso de formalizarla, que antes debía de consultarlo con alguien para ver si la aprobaba. ¿Quién se valía de él para hacer su voluntad mientras la suya quedaba anulada por completo? Sin duda, afirmaría que un espíritu obsesor. Del segundo caso fui testigo presencial, ya que en 3 o 4 ocasiones pude comprobar hasta qué punto se anula la personalidad del individuo al que le hicieron creer que a través de la Ouija y con una moneda de 1 peseta, aún en vigor, la Virgen le ayudaría a conseguir cuanto quisiera en la vida. Y aquí me tienen a un chico estupendo, bastante inteligente, con estudios y la vida casi resuelta, y de la noche a la mañana se convirtió en el guiñapo de un ser que a través de las sesiones de Ouija no le dejaba ni un atisbo de su propia personalidad. Hasta incluso su vida íntima y sexual estaba regida por la supuesta Virgen, que le indicaba cuándo podía o no hacerlo para que no fuese pecado. Esto es horrible. No solo estaba destrozando su vida, sino la de su familia, ya que estaban amargados ante tan desgraciada situación. Y así los casos a contar serían innumerables, llegando a veces a las graves consecuencias, como he repetido varias veces, de quitarse la vida. Todos sabemos que ningún espíritu de luz se valdría de la Ouija para comunicarse ni dar mensajes de relevada espiritualidad, ya que el medio idóneo para tal menester no es otro que un cuerpo, tal y como el que tuvieron cuando aún andaban en la carne. Me estoy refiriendo, como ya bien sabéis, a la mediunidad. Por lo tanto, aunque la ignorancia lleve a muchos a catalogar el juego de la Ouija como hacer espiritismo, esto indiscutiblemente no lo es. Esto tampoco es espiritismo. En la actualidad, muchas son las personas que alardean de poseer ciertos poderes o dones que, bajo mi punto de vista,
no son tal, aunque es posible que puedan encuadrarse en alguna de las variadas facetas que encierra en sí una mediunidad, como pueda serlo la evidencia, la escritura automática, la intuición o cualquier otra cosa englobada en el esoterismo y en las llamadas mancias, en las que se emplean toda clase de objetos, desde la consabida bola de cristal a las cartas del tarot, a leer el futuro en los pozos del té o del café, y que a veces no es más que pura parafernalia con muchas tablas y rodaje para cazar a todo incauto, ávido de sensaciones nuevas que le aseguren si conseguirá un buen trabajo, un exitoso matrimonio o si le tocará la lotería o las quinielas. Entre todos estos variopintos personajes siempre existe, lógicamente, la excepción de la regla, y los hay de buen talante y seriedad en el trabajo que desarrollan. Pero no creo exagerar con esto, la mayoría solo buscan el reconocimiento y el prestigio de la sociedad, la buena posición y, por supuesto, y por encima de todo, el dinero. Todas estas personas encierran en sí una gran responsabilidad, por cuanto manejan y ponen precio a algo que no les pertenece, y al igual que a un administrador, el día llegará que le exijan cuentas. De cierto es, como antes dije, que poseen como los artistas muchas tablas, que si en sus inicios la mediunidad o facultad se desarrollaba en ellos de forma espontánea y sana, al ponerle un precio a lo que llaman su trabajo, que en la mayoría de las veces es desorbitado, esa facultad, puesta en la persona para hacer el bien, va mermando de forma paulatina y acaba por desaparecer. Aunque ellos sigan diciendo, porque alcanzaron cierta fama o porque viven de eso, que son tal y poseen un don fulano o sultano. Tan solo hay que echar un vistazo a los varios canales de televisión donde ofrecen como prodigiosa mercancía los supuestos dones que dicen tener. Algo que resulta verdaderamente peligroso para muchísimas personas, y no ya solo por la cantidad de dinero que tengan que desembolsar, es la adicción que se crea a las consultas de los adivinos, videntes, echadores de cartas o médiums por parte de aquellos que, presos de complejos e inseguridades, dejan en manos de los primeros hasta la mínima decisión, ante cualquier cosa que les surja en la vida, dependiendo incluso emocionalmente de aquello que les indiquen hacer o no. En más de una ocasión creo que todos hemos podido observar a alguna que otra persona con manifiesto afán por buscar en las páginas de algunos periódicos o revistas los horóscopos. Pues hay quien se los toma tan al pie de la letra que también dependen totalmente de lo que pronostique su signo en cuestión, y así salen a la calle o no, van de compras o de viaje, en fin, toda una penosa historia, ya que el que coincida alguna cosa de dicho horóscopo con algo de tipo personal no quiere decir que esto sea serio, para tenerlo tan presente y darle el poder de dirigirles la vida. Espíritus a la carta. Lógicamente, cuanto acabo de exponer, tampoco es espiritismo, aunque cierto es que mucha gente lo relaciona, ya que las personas que antes nombré juegan y utilizan a los espíritus, según ellos, a su capricho de antojo en sus peticiones y trabajos, o por algo que también cada día se manifiesta más en alta, como es el asustar al sufrido cliente con aquello de «¿Llevas un espíritu contigo que te perturba y te quiere hacer mal?», con lo cual se asegura más de una visita a su consulta, si es que pueden pagarla, hasta que el supuesto espíritu se canse o se marche. Personas hay que ante el fallecimiento de un ser querido también buscan en la desesperación algún medium para que les haga una sesión en la que poder contactar con el familiar fallecido. Cuando una mediunidad es digna, no se presta a esto, porque si bien podría ser que el espíritu en cuestión pudiera manifestarse en un momento determinado,
o no, porque también cabría la posibilidad de que estuviese de nuevo encarnado, lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, tiene poder ni potestad para traer a su antojo a ningún ser en particular, y mucho menos a la hora que a él se le antoje. Sucede con esto que si el médium es honrado y de forma consciente, se presta, pero siempre ha de advertir que tanto puede como no aparecer el ser en concreto, o puede ocurrir que éste carezca del conocimiento suficiente y en su ignorancia ser manipulado por otro ser bajo astralino que ocupe el lugar del espíritu que esperan, y engañar a ambos, al médium y al que quiere y requiere sus servicios, pasando de manipulador a manipulado. Seguro que todos recordaréis la película Ghost, en la secuencia en que la medium se prestaba con el único y absoluto ánimo de sacar el dinero a sus ingenuos clientes. Por otro lado, hemos de pensar que el que requiere el servicio del medium con esta particularidad no busca nada que no sea la satisfacción del propio egoísmo o la curiosidad por saber cómo está el finado, dónde dejó estos o aquellos papeles, alguna oscura cuestión sobre alguna herencia. Y esto es fácil de comprobar, ya que no van buscando el conocimiento ni el ayudar al ser que se ha marchado, ni la forma de encauzar su vida bajo las pautas establecidas por Dios a través de sus leyes divinas. Por lo tanto, aunque se busque el diálogo con el espíritu a través de una mediunidad, y lo digo con todo rigor, queridos amigos, esto tampoco es espiritismo. Invocación a los dioses. Y ahora nos meteremos de lleno en algo que tiene suma importancia, y me refiero a la invocación. Comenzaré haciendo hincapié en la historia, por lo que veremos que en el transcurso de la misma, en nuestro mundo y desde la noche de los tiempos, donde rayaron los albores del hombre como tal en su más primitiva expresión, éste siempre sintió en su interior la necesidad de hallar y conectar con algo superior, buscando la protección y el amparo ante los posibles peligros que le acechaban, así como el miedo y respeto que sentía hacia todo lo desconocido. Por todo ello, invocaba la fuerza de los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego, pero al mismo tiempo, cuando estos, por los propios cambios efectuados en la naturaleza, se revelaban en proporciones extraordinarias, el hombre acobardado y miedoso también suplicaba para que aplacasen su cólera, con lo cual, ante el abandono y el desamparo que sentía, intentaba reconciliarse, ofreciéndoles en su adoración todo aquello que en sus cortas luces creía que les podría calmar, consiguiendo de nuevo sus favores. Y estas ofrendas de toda índole, que en un principio pudieron ser tan sencillas como flores, comida, frutos, incluso animales, llegaron a degenerar en el tiempo, llegando en algunas culturas hasta los sacrificios humanos. El ser humano siguió en su trayectoria evolutiva invocando a sus dioses, empleando para ello de cuantas vías creyó necesarias para conseguirlo, como danzas y cánticos, ritos y sacrificios, para lo cual se elegían sacerdotes, hechiceros, brujos o chamanes, depende del lugar donde se ubicaban, cuya misión residía en invocar, a través de sus poderes y magias, la protección para los miembros de su tribu o pueblo, para sus animales y cosechas, haciendo la distinción del bien y del mal al elegir así a sus propios dioses representativos para cada fin, siendo los primeros los que les procuraban la paz, la fortuna, la fertilidad y las victorias sobre sus enemigos en las luchas tribales que mantenían con otras tribus vecinas, y a los segundos a los que temían y procuraban por tanto mantener siempre contentos para que no desataran sus iras contra ellos. Invocación a los antepasados.
Esta forma de entrar en contacto con lo externo y superior, como digo, lo hacían por medio de las invocaciones, extensivas estas a lo largo y ancho de todo el planeta, en todas las razas, pueblos y culturas, y no tan solo a sus dioses, sino también hacia los espíritus de sus antepasados, a los que conjuraban como aliados para que les dieran la solución a cuantos problemas domésticos y familiares sobre enfermedades y otras cosas de carácter interno se les podían presentar. Las invocaciones no solo han sido hechas de forma individual, sino también colectiva, y tanto en el mundo pagano como en el cristiano estuvo siempre presente entre sus partidarios y creyentes. Podemos citar, por ejemplo, las preces que elevaban los israelitas esclavizados bajo el yugo egipcio, implorando al cielo por el libertador que sería Moisés para que les salvara de sus penurias, o también las reuniones efectuadas en las catacumbas de Roma por los cristianos, para que Jesús, por el que eran perseguidos, les proveyera de las fuerzas suficientes para mantener en alza su fe ante las persecuciones o crueldades del emperador de turno. ¿Quién nos recuerda también a los indios americanos en sus invocaciones, a través de sus danzas, pidiendo la lluvia o la abundancia de caza para alimentar su pueblo? Despedida. Y bien, hasta aquí el capítulo de esta semana, a cuyo tema daremos continuación en la próxima. Como veis, esto no es un simple pasatiempo, pues el campo del conocimiento espiritual es muy amplio, interesante y muy conveniente, como siempre os digo, para todos los seres humanos, con la tranquilidad que imprimen en sus enseñanzas al estar regido bajo la pauta infalible de las leyes divinas. Aun así, en el correr de los siglos, el ser humano sigue invocando a lo alto, aunque la mayoría de las veces aún no sabe emplear en su justo y concreto sentido la invocación, la que Jesús, el amado Maestro, nos mostró en sus palabras cuando decía: «Pedid y se os dará», dejándonos para ello, en su forma correcta, la maravillosa oración del Padre Nuestro, así como todos aquellos pensamientos y sentimientos que emite nuestra mente y que nacen en nuestro corazón, cuando equilibradamente y en armonía nos predisponemos para ello. Como siempre, os mando un fraternal y cálido abrazo, lleno de paz y de amor para todos vosotros.